ha sido una excelente maestra, es capacitadora, ha sido una excelente maestra como lo ha sido a lo largo de su vida su recordada mamá, ¿no? Y por eso siempre es un gusto charlar con Paula. ¿Cómo estás, Paula? Soy Daniel Ciampicini, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, qué presentación, ya me emociona el alma, como siempre digo. Bueno, bueno, bueno. Gracias, No, gracias, de verdad. yo decía que la escuela refleja lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Y estamos lamentablemente frente a una sociedad con picos preocupantes de violencia. Totalmente de acuerdo. La escuela es una microcomunidad dentro de toda la comunidad que tenemos en la ciudad, en la provincia y en el país. Y esto que pasa en el aula, en otros espacios de la escuela, también pasa en las casas, en la calle, cuando uno a diario va caminando por distintos lugares de nuestra ciudad o de otras, ¿no? Realmente la violencia nos está impactando a todos, a niños, a jóvenes, a adultos. Y entonces mi primera pregunta es, ¿qué estamos haciendo para tratar de revertir esto? Nosotros como adultos, lo primero que no estamos haciendo es siendo ejemplo, porque como bien decías vos recién, algo en la vía pública, enseguida hay agresión física o verbal, en nuestras propias casas, también está impactando esto del uso del celular y demás, que uno ve que a los chicos se les da eso para que dejen de molestar, porque así no molestan. Y entonces cuando uno hace un análisis más pormenorizado de las situaciones, terminamos viendo que la escuela es la caja de resonancia de todo lo que pasa en la sociedad. Con el agravante que en general trabajamos con menores de edad, con niños, en los cuales en sus propias casas hay ausencia de mirada del adulto. Claro. Entonces eso nos complica aún más. Y es preocupante porque debemos tomar las riendas, como digo siempre, Sí. y tratar de, por sobre todas las cosas, volver a darle el valor a la palabra. Ajá. Porque si a mí me preguntan, o bueno, los años que estuvimos trabajando con la Universidad Nacional del Sur, con el tema de justamente hostigamiento, clima escolar y demás, los resultados de las encuestas ya en aquel momento hablaban que falta la circulación de la palabra, falta la escucha activa. Los adultos hacemos que escuchamos a los chicos, pero no los escuchamos. Y Ujú. todo esto genera enojo, ira, violencia, que se trasladan en la mayoría de las veces en cuestiones físicas, Claro. y esas cuestiones impactan en la escuela. Las bases sobre las que se construyó la escuela, digamos, hablamos de distancias de socialización, de formación, ¿no? Para que el chico eh, pueda aprender, pueda incorporar conocimientos, pero también que cultive ese proceso de socialización tan importante. Lo que pasa es que Totalmente. cuando ocurren estas situaciones, parece como que se resquebrajaran esas bases. Sí, Y además sí, parece que los esfuerzos de los docentes, de los directivos, es como que son insuficientes, que no alcanzan. es que, a ver, estamos atravesando por un momento muy crítico y cuando irrumpe una situación de estas dentro de una institución escolar, como lo que vos decías que hoy lo vi a través de los medios, porque yo estoy en la ciudad de La Plata, realmente paraliza a todos. El pensar que que un alumno entró con un arma o dos se pelearon y se agredieron físicamente, realmente implica un quiebre desde todo punto de vista, tanto de los alumnos entre ellos como de los docentes, porque eso genera desconfianza, eso trae implícito el miedo, Miedo. eso trae, claro, porque eso paraliza al docente. Y realmente ninguno estudiamos para resolver una situación conflictiva que no la teníamos prevista. Ujú. Porque ¿qué haces en ese momento? Sí, tenemos protocolos, está la guía de intervención que hace poco se actualizó, pero la realidad que en el momento es muy difícil de manejarlo y tenemos que poner paños fríos a la situación, porque más allá de estos 2, 3, 4, 5 jóvenes o niños que estén en la situación propiamente de conflicto, esto invade a toda la escuela. Claro, Entonces, después hay que trabajar con ese curso, con esas familias, pero también con toda la escuela. claro, claro. Y es complejo. Es La muy verdad que complejo. es muy complejo. Eh, por otro lado, también no quiero dejar de mencionar que hay situaciones de violencia que están atravesando la escuela que tienen que ver con los propios niños, o sea, entre pares. Pero también los adultos
escalonadamente hayan empezado a ingresar a los establecimientos y también se generan situaciones de violencia de los padres hacia los docentes. Claro. Entonces, como yo decía el otro día, con los niños no, seguro que con los niños no, pero con los docentes tampoco. Claro, claro. Entonces, también tenemos que generar dispositivos que puedan proteger a los docentes para estas situaciones, porque hoy cualquiera denuncia a cualquiera. ¿Y quién devuelve el escrache que tuvieron determinados docentes ante una denuncia falsa? Porque estadísticamente las denuncias que hay de padres hacia docentes o cuestiones que pasan dentro de la escuela, el 95, casi 96% no sucedieron en la escuela y sucedieron en ámbitos intrafamiliares. Ajá. Pero a ese docente que se lo denunció, ¿quién le devuelve todo lo que vivió? Sí. Entonces, realmente es muy complejo. Celebramos que hace un mes más o menos se firmó el acuerdo paritario sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación de hechos de violencia. ¿Sí? Se firmó entre Dirección General de Escuelas y los gremios. Falta la reglamentación. Celebramos que esto ocurra porque realmente lo que pensamos es que se necesitan crear mesas intersectoriales para que se trabaje esto de el acoso, de la violencia en el mundo del trabajo docente. ¿Sí? Ahora, ¿hay estrategias orientadas a la prevención dentro de la escuela? Mira, la realidad es que las estrategias de prevención vienen de la mano con los acuerdos institucionales de convivencia que ya hace unos años que los tenemos, ¿sí? Y siempre, la palabra y la escucha activa es lo que te va a permitir trabajar sobre la prevención. Porque todo esto viene de la mano de que algo le pasa al chico que no pudo canalizar. Claro. Un enojo, un momento de ira, bronca, algo que le está faltando y se sintió que no era escuchado. Si uno empieza a indagar qué pasó, le dedica horas a charlar con el chico, seguramente todo ese ovillo de lana que está todo enredado se va a empezar a deshacer, se va a empezar a acomodar, con la ayuda siempre de un adulto que lo escuche. Claro. Y que se pueda trabajar en comunidad para que se revierta esa situación de conflicto que uno pudo identificar. No hay cosas mágicas. La única cosa mágica es la escucha, como te decía, el generar espacios de encuentro con ellos que no sean netamente escolares. ¿A qué me refiero con esto? Yo, profesor de secundaria, entro a la escuela, primero preguntarle cómo están. Generar un momento, porque a veces no está el ámbito adecuado para que haya un espacio real de aprendizaje. Sí, te entiendo. Bueno, a veces necesito dedicarle 5 o 10 minutitos a preguntarles qué les pasa. Y yo te puedo asegurar, Daniel, que si el vínculo entre el docente y el alumno mejora, todo lo demás mejora por añadidura. Sí. Y en ese marco, háblame de esta palabra, ¿no? Que muchas veces está tiene cierto desprestigio o no se la entiende bien, que es autoridad. Te voy a decir una antigüedad, y te lo digo porque te quiero mucho y porque somos de la misma generación, fuimos compañeros de la escuela primaria. Sí. Cuando yo iba a la escuela primaria, bueno, tuve a tu mamá de maestra, ¿no? Una gran maestra, pero la mayoría de las maestras que iban a la escuela normal, si lo decía la maestra, era palabra santa. ¿En qué sentido digo? Mis padres de ninguna manera iban a tener la idea de ir a cuestionar lo que decía la maestra. Sí, totalmente. Entonces, de acuerdo. yo siempre digo que todos los extremos son malos, pero ahora se cuestiona permanentemente y se dan esas escenas que vos estás diciendo, que de falta de respeto hacia la autoridad del docente. Entonces, totalmente. Se ha perdido el respeto y hemos perdido hasta el equilibrio, ¿no? Ese es el otro tema. Porque justamente estamos frente al concepto de lo que es la autoridad pedagógica, y la autoridad pedagógica se construye en un todo. No hay que pensar en la autoridad de antes, como vos recién estabas diciendo, que es algo punitivo, que es algo que baja línea. ¿Sí? Ya no estamos parados dentro de ese paradigma. No. Ahora está dentro de pero dentro de esa construcción pedagógica de la autoridad, lo primero que tengo que tener en claro es ser yo ejemplo. Claro. Yo docente, trabajando en equipo con un otro,
poniendo en palabras lo que me pasa, llegando a acuerdos entre los miembros del equipo de la escuela, porque eso se traslada a los chicos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Clima escolar. Cuando vos entras a una escuela, ya sentís qué aire se respira. Ese aire tiene que ver con la construcción de la autoridad pedagógica en ese lugar. Yo te puedo asegurar que antes uno decía, lo que decía la maestra era palabra santa. Sí. Hace ya unos años que no estoy en grado, la mayoría de mi carrera, 15 años estuve en primer grado, y te pueden decir mis compañeras, jamás grité. Porque para mí, la palabra hablada con fuerza no implica autoridad pedagógica. Uno puede mirar a los chicos, sentarse, decirle, ¿cuánto más vas a tardar para pararte, para hacer la tarea, para lo que sea? En un buen clima. Ese clima de confianza, de vínculo fuerte, de lazo afectivo con el otro, en un 80% de los encuestados y de las entrevistas y demás cuestiones investigativas que hay, Sí. mejora no solo lo que tiene que ver con el vínculo, sino también los resultados del aprendizaje. Claro. A mayor vínculo, mayor aprendizaje. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque... Entonces, como los adultos docentes, discúlpame, Sí. estamos también mal nosotros. Claro. Lo primero que tenemos que pensar es cómo construir redes de contención dentro de la escuela para que los chicos se sientan contenidos y de esa manera reducir la violencia en los espacios escolares. Vos mencionaste una palabra que yo considero clave como para cerrar esta charla, ¿no? Ejemplaridad. Exactamente. Todos tenemos que ser ejemplo, Dani. Sí. Todos. Sí, sí. En cada cosa que hacemos, vos en la radio, yo en el lugar que estoy ocupando hoy de capacitación a docentes de la provincia de Buenos Aires, en todos los lugares, en ir a hacer una cola y esperar mi turno para pagar, no sé, el pan que fui a comprar a la despensa. Si nosotros empezamos a hacer ejemplo como sociedad, nuestros niños y jóvenes van a mejorar. Si nosotros seguimos en este clima de violencia, nuestros niños van a aprender desde ese lugar. Siempre y antes, como sí, vos decías, sí. La palabra de la maestra era palabra santa. Sí, claro. Hoy no, hoy no. No. Hoy ya nos fuimos, ¿no? Exactamente. Lamentablemente. Sí, Pero sí. sigo apostando a la educación y sigo apostando a que esto se va a revertir y vamos a tener una mejor sociedad y mejores escuelas que alberguen a los niños en lugares felices. Estoy convencida.